componentes que debe de tener nuestra médula ósea para que puedan, por supuesto, nuestras células desarrollarse. Y hablábamos, ¿sí?, de que debe de estar constituido por ese microambiente, por distintas células. Dijimos también que vamos a tener presencia de algunos factores solubles y, por supuesto, proteínas de la matriz extracelular. Y dentro de los factores, ya mencionamos la clase pasada, las características que realiza cada una de las células. Ahora vamos a hablar de los factores solubles. Dentro de estos factores solubles están unas sustancias fundamentales, ¿sí?, denominadas citocinas. Estas citocinas, si ustedes se acuerdan, cuando vieron inmunología, pues ya vieron casi todas las características que tienen las citocinas, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio de estas citocinas, ¿sí? Son un grupo de proteínas o glucoproteínas que actúan sobre todo fundamentalmente para regular la respuesta inmunitaria o de tipo inflamatorio, ¿sí? Entonces, los macrófagos son las células que van a estar más comprometidas para que se realice la síntesis de estas citocinas. Entonces, mientras que para ya hablar de un sistema inmune más específico, aquí tendrían que ser las células T, sobre todo las colaboradoras, pero bueno, esto ustedes pues ya lo revisaron ampliamente. Su actuación biológica pues se va a producir a través de la interacción de receptores específicos que encontramos en la membrana y que va a desencadenar pues una serie de reacciones bioquímicas en el interior de la célula diana que va a determinar su acción biológica. Entonces, la producción de citocinas, pues por lo general puede ser de tipo transitorio y va a estar limitada el lapso de tiempo que dura el estímulo. Es decir, el agente extraño que llegue al organismo es el momento en que las citocinas van a actuar. Entonces, esto se debe a que en muchas ocasiones los agentes extraños, su vida media a lo mejor es muy corta. Entonces, las citocinas van a tener distintas cualidades, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, hay una cualidad que se llama o se le denomina pleiotropismo, ¿sí? Que este término, sobre todo, es la capacidad que tiene la citocina o el hecho de que actúa sobre distintas células, ¿no? Entonces, tiene múltiples efectos en distintas células. Hay otro término que también, otra cualidad que tienen las citocinas es que son redundantes, ¿sí? Quiere decir que pueden varias citocinas tener el mismo efecto. También tienen esa propiedad de sinergismo y antagonismo. Y eso es algo que vamos a hablar en algunas muy específicamente, sobre todo a lo mejor la interleucina 1 o la interleucina 3 tienen esa característica. Entonces, ¿qué quiere decir sinergismo? Sinergismo nos estamos refiriendo a que dos o más citocinas producen un efecto que se va a potenciar, ¿sí? Y antagonismo, aquí cuando hablemos de antagonismo estamos determinando que hay una inhibición o bloqueo de los efectos que tienen las citocinas. Entonces, tiene 4 cualidades: pleiotropismo, redundancia, sinergismo y antagonismo, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a caracterizar a estas citocinas. Entonces, tenemos distintos tipos de respuesta que también nos pudieran dar, pero bueno, ya no vamos a ahondar más ahí en relación a las respuestas que da las citocinas. Por ejemplo, pues activan los mecanismos de la inmunidad natural, intervienen en la respuesta celular específica, intervienen en algunos procesos inflamatorios, etcétera, etcétera. Eso no es hablar en mi clase como tal, porque sería profundizar mucho y volveríamos a hablar de inmunología. Entonces, la característica principal que debemos de recordar a nivel de hematología entonces de las citocinas es que van a regular la proliferación, la diferenciación y maduración de todas esas células precursoras que se llevan a cabo en el proceso de la hematopoiesis y por lo tanto también pueden evitar la muerte prematura de las células.
¿sí? Algo que es fundamental con las citocinas y ahorita, por ejemplo, con lo de COVID, es que han contribuido a nuevas opciones terapéuticas en caso de algunos procesos, sobre todo que sean muy agresivos para el organismo, pues aquí las citocinas tienen mucho que ver dentro de estos procesos. Y bueno, tenemos distintos tipos, ¿sí?, de citocinas, en donde pues vamos a hablar de cada una de ellas. En su momento vamos a hablar específicamente de los factores estimulantes de colonia dentro de la hematopoiesis, pero pues ahorita nos vamos a enfocar a hablar de las interleucinas. Tenemos también quimiosinas, linfocinas, interferones, monocinas, ¿no? Entonces, aquí sobre todo nos interesa revisar a las interleucinas. Entonces, cada uno de estas de citocinas pues van a tener receptores, ¿sí? Y que se van a agrupar en distintas familias, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, receptores de la superfamilia de las inmunoglobulinas, ¿sí? Estas inmunoglobulinas pues las vamos a mencionar sobre todo en patologías en donde haya alteraciones directamente de las inmunoglobulinas, gamapatías monoclonales, por ejemplo, las vamos a mencionar, ¿sí? Tenemos receptores hematopoyéticos de tipo clase 1, donde están involucradas o inmersas distintas citocinas, como es la interleucina 2, la 3, la 5, la 6, por mencionar algunos ejemplos. Y también tenemos receptores para algunos interferones, ¿sí? Entonces, esta es, podríamos decir, la característica principal de las citocinas. Y bueno, también las citocinas van a conectar distintos tipos celulares. Cada una, pues como ya mencionamos, va a tener ya sea un mecanismo de sinergismo o antagonismo, ¿sí? Y van a actuar como verdaderos antagonistas, sobre todo cuando se encargan de hacer un proceso de regulación, ¿sí? Entonces, son algunas condiciones que puedo yo tener. Por ejemplo, acá vean en la actuación redundante. Si ustedes se acuerdan, la palabra redundante quiere decir que varias citocinas pueden ejercer el mismo efecto sobre una célula. Entonces, vean acá, por ejemplo, tengo la 1, la 2 y la 3 tienen el mismo efecto sobre una misma célula, ¿sí? El efecto de agonista, por ejemplo, acá hay una como tal o sinergismo, ¿sí? Donde pueden ser dos o más producir un efecto que va a potenciar a esta célula. Y el antagonista sería que estas van a inhibir a la célula, ¿no? Entonces aquí hay un error aquí en la diapositiva, sería antagonista. Y la actuación pleiotrópica nos estamos refiriendo a que múltiples factores o tiene múltiples efectos, perdón, al actuar sobre distintas células, ¿no? Una sola puede actuar sobre distintas células. Y aquí nos pone, por ejemplo, a la tipo 1, todo lo que puede hacer en el organismo. Entonces, estas son, pues yo creo que lo más importante para mencionar a las citocinas en términos globales. Y ahora sí, vamos a desglosar cada una de ellas. No sé si hasta aquí vamos bien, Sí. doctores, o hay alguna duda. ¿Puede repetir lo que dijo, cómo actuaban como agonistas? Agonistas. Estas sobre todo pueden producir un efecto que va a potenciar la acción de esa célula. Uh-huh. ¿Y cuál es el último efecto que nombró después de los antagonistas? Pleiotropismo o pleiotropía. Gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿No? Bueno, y ahora sí, vamos a hablar de cada una de las interleucinas, ¿sí? Bueno, aquí sobre todo las interleucinas, es importante antes de iniciar con cada una de ellas que todas las interleucinas van a estar implicadas en el crecimiento y la diferenciación de los, pues ya sea de los eritrocitos, leucocitos o plaquetas, ¿sí? Eh, van a Tenemos distintos tipos de interleucinas, si ustedes se acuerdan, tenemos por número arábigo del 1 hasta el 18, que son las más conocidas, ¿sí? Que ya sabemos qué es lo que realiza cada una de ellas. Entonces, vamos a ver, aquí les quise colocar en este cuadro o en esta tabla el tipo de interleucina, el origen que tiene, el sitio de acción y cuál va a ser su aplicación clínica, ¿sí?
Entonces, casi todas son, pues se producen en los distintos componentes que tenemos, pues ahora sí, en el organismo. Y bueno, una de las más importantes sigue siendo la interleucina número 1, donde tenemos dos tipos, una denominada alfa y una denominada beta, ¿sí? Y que su gran mayoría se va a producir en los monocitos y en los macrófagos. Y aquí hay otras células que pueden producirla, ¿sí? Su sitio de acción específica va a ser a nivel de los fibroblastos, a nivel de las células endoteliales y a nivel de los basófilos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a actuar sobre todo a nivel de vasos sanguíneos y en algunos procesos de inflamación, ¿sí? Por ejemplo, cuando ingresan al organismo algunas sustancias alergénicas, ¿sí? Pudiera ocasionar que esta interleucina 1 empiece a actuar en forma inmediata. Y aquí, por ejemplo, estamos hablando que la aplicación clínica de estas van a ser en casos de inflamación, ¿sí? En casos de que el paciente tenga fiebre o tenga alguna infección, sobre todo a lo mejor de tipo viral, es donde la interleucina 1 vamos a tener, pues que va a salir en defensa, ¿no? Entonces va a incrementar sus niveles. Entonces, es una característica que va a tener la interleucina tipo 1. La interleucina número 2, ¿sí? Esta se origina sobre todo de los linfocitos T, ¿sí? Aquí lo que va a hacer esta interleucina número 2 es que va a inducir la proliferación de la célula T, va a estimar, también puede ayudar a estimular la proliferación de algunas células B, pero en menor cantidad, y activa también la proliferación de algunas células natural killer. Entonces, aquí algo que también realiza la interleucina número 2 es que aumenta la migración de células con actividad antitumoral hacia los tejidos, induce la liberación de la interleucina número 6, que es fundamental para que se lleve a cabo la diferenciación y proliferación, sobre todo de eritrocitos, y también va a inducir la liberación del factor de necrosis tumoral y de algunas sustancias como es el interferón. Entonces, esto realiza la interleucina número 2. Vámonos con la interleucina número 3. Esta, sobre todo, se va a producir a nivel de los linfocitos T y de algunos monocitos y mastocitos, ¿no? Entonces, su sitio de acción específico, vean, actúa sobre todo a nivel de los granulocitos y de algunos linfocitos, también a nivel de las plaquetas, como son los megacariocitos, que también así se les conoce, y sobre todo esta interleucina número 3 lo que va a hacer es potenciar la acción de las natural killer, ¿sí? Y también va a actuar a nivel de anemias resistentes a tratamiento. Cuando hablemos de anemia sideroblástica, pues aquí tiene que ver mucho la interleucina número 3. Estimula la megacariopoiesis, entonces también tiene una función importantísima a nivel para que se pueda estimular esos, o se pueda llevar a cabo esa maduración de las plaquetas. La interleucina número 4 se produce a nivel de los linfocitos T, sobre todo en algunos mastocitos, ¿sí? Macrófagos y otras células, ¿sí? Y esta interleucina número 4, sobre todo, va a potenciar la actividad antitumoral en pacientes con cáncer gástrico, por ejemplo. Tiene un efecto considerable esta interleucina número 4, ¿sí? Y también va a ayudar a que proliferen los mastocitos o proliferen algunas células pluripotenciales. Entonces, esto es lo que realiza mi interleucina número 4. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas o preguntas? Ninguna. Ok. Vámonos con la interleucina número 5. ¿Sí? Estas 5 sobre todo se produce a nivel de los linfocitos T y B. Y vean, actúa como un factor estimulador de la activación, crecimiento y diferenciación de los linfocitos B. Y es el principal factor regulador de la eosinofilia. Entonces, ¿en qué procesos vamos a tener mucho más activo la interleucina número 5? Sobre todo en procesos parasitarios, ¿sí? Vamos a tener un mayor incremento de eosinófilos. Entonces, esta interleucina 5
pues va a estar pues mucho más activa, va a inducir la proliferación de estas células para que el organismo pues pueda defenderse. ¿Sí? La interleucina número 6, sobre todo su producción se debe a nivel de los monocitos y de los fibroblastos y tiene una actividad biológica en la regulación inmunitaria y hematopoiesis. Esta considero que es de las más importantes en el área de hematología. Para todos ustedes van a ver que vamos a tener ciertas interleucinas muy presentes y una de estas va a ser la interleucina número 6. ¿Sí? Esta es la que realmente actúa en toda la regulación, en la gran mayoría de los procesos de la hematopoiesis. Entonces, también nos va a ayudar a inducir la diferenciación de algunos eosinófilos y también me puede producir inmunoglobulina de la tipo A, ¿sí? Específicamente. Entonces, inmunoglobulina A, ¿en dónde va a estar o vamos a tener una mayor cantidad de inmunoglobulina tipo A, doctores? En donde va a haber una mayor producción de inmunoglobulina A. A ver, doctores. ¿En qué parte de nuestro organismo producimos inmunoglobulina A? A lo mejor ya no tenemos la cantidad como la teníamos cuando éramos recién nacidos, porque esa inmunoglobulina A la obteníamos del calostro de la leche. ¿Sí? Pero ¿en dónde tenemos? ¿Sí? ¿O en dónde se ¿En la activa? médula? No, doctor. ¿Dónde hay una mayor cantidad de inmunoglobulina A? A ver, doctores. Porque todos hablamos de inmunoglobulinas, ¿sí? Pero la inmunoglobulina A, ¿en dónde está? En las mucosas. En las mucosas, efectivamente, en las mucosas es donde vamos a tener inmunoglobulina A. Así es, doctora. Gracias, doctora Olivia. En la mucosa, ¿sí? Entonces, esta interleucina 6, vean, por eso es de las más importantes, ¿sí? Por lo menos en hematología sigue siendo de las más fundamentales y entonces esa interleucina no se les debe de olvidar. La interleucina número 7, sobre todo se produce a nivel del estroma de la médula, a nivel del vaso y a nivel del timo. ¿Y qué hace esta interleucina número 7? Sobre todo es de tipo pirogénica, que quiere decir que en procesos de fiebre va a incrementarse también la interleucina número 7, refuerza la actividad alocitolítica de los linfocitos citotóxicos, es un promotor de la timopoiesis y también ayuda para la recuperación inmunitaria. Entonces, induce la proliferación, ¿sí? Y de algunos plasmocitomas, hibridomas, y también puede aumentar la producción de algunas inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, eso es lo que realiza mi interleucina número 7. Vámonos con la siguiente interleucina. La interleucina número 8, sobre todo, se produce a nivel de monocitos, de células endoteliales, ¿sí? Y a nivel de macrófagos, sobre todo a nivel del alveolo, es donde vamos a tener una gran producción de interleucina número 8. Y estas se les conoce sobre todo como quimiotaxinas, ¿no? Entonces, esta sobre todo se encarga de la quimiotaxis y desgranulación de algunos neutrófilos, ¿no? Es un mediador inflamatorio porque favorece, y si favorece a la interleucina número 4, ¿qué propiedad está teniendo? Cuando hablamos que tiene esa capacidad, ¿sí? La interleucina número 8. ¿De qué propiedad estamos hablando o de qué cualidad estamos hablando cuando favorece a la interleucina número 4?
de la actividad antitumoral. Actividad antitumoral, pudiera ser, pero ¿qué término le damos de lo que mencionamos? ¿Es pleiotrópico, Ahí entra el, redundante, sinergismo, antagonismo? ¿Qué? ¿De qué término estamos hablando, doctores? De agonismo, ¿no? Porque dice que potencia la actividad. Agonismo, potencia la actividad, así es. Entonces, esta interleucina 8, ustedes se cansaron de hablar de quimiotaxis, no les voy a preguntar qué es quimiotaxis, supongo que todos ya saben qué es quimiotaxis. Entonces, aquí este proceso, pues la interleucina 8 a nivel de nuestro sistema o nuestra actividad en relación a inmunidad, pues es fundamental, ¿sí? De hecho, la interleucina 8 habitualmente lo identificamos rápidamente como una quimiosina, ¿no? Entonces, aquí sobre todo es inducir a esa quimiotaxis y activar algunos neutrófilos y también algunos linfocitos T. Entonces, esta interleucina 8 favorece a la interleucina número 4. Vámonos con la interleucina número 9, ¿sí? Esta sobre todo se origina a nivel de los linfocitos T, por supuesto que va a actuar a este nivel, a nivel de algunos macrófagos, a nivel de algunos plasmocitos, y esto sobre todo va a estimular el crecimiento de ciertos linfocitos T y de algunos plasmocitos, pero también ayuda para activar algunos mastocitos. Entonces, ante procesos de reacción alérgica, también aquí tiene mucho que ver la interleucina número 9. La interleucina número 10 se produce específicamente en los linfocitos T y B en su gran mayoría y sobre todo van a tener un efecto antiinflamatorio sobre las células placentarias. Entonces, esta interleucina número 10 tiene que ver sobre todo a nivel o interviene sobre todo en las primeras divisiones de la hematopoiesis. Entonces, induce la proliferación de algunas células T, va a potenciar la proliferación de algunos mastocitos y es inducida también por la interleucina número 3. Entonces, hay una relación interleucina 10 con interleucina número 3. Vámonos con la siguiente, la interleucina número 11. Esta interleucina número 11 sobre todo se va a producir a nivel del estroma de la médula ósea, ¿sí? Pero también lo producen algunas células T, ¿sí? O en este caso algunos fibroblastos, ¿sí? Esta interleucina 11, doctores, sobre todo nos va a ser útil en tratamientos para pacientes que tengan algún problema de cáncer, para problemas donde el paciente tenga alguna supresión a nivel de la médula ósea, donde haya una disminución a lo mejor de los neutrófilos, donde haya una disminución de las plaquetas, pues esta interleucina 11 nos va a ayudar para estimular esas sustancias. Entonces, inhibe la activación de ciertas sustancias, pero a la vez estimula la producción de algunas células B y la producción de anticuerpos. Entonces, esta es una característica que tiene la interleucina número 11. La interleucina número 12, sobre todo su producción es a nivel de los macrófagos. Entonces, esta va a estimular la producción de algunos anticuerpos con acción sinérgica, ¿sí? Con la interleucina número 3 para la producción de algunos megacariocitos. Entonces, va a estimular también la proliferación de células mononucleares de sangre periférica y linfocitos que van a infiltrar algunos tumores, por ejemplo, en pacientes con melanoma. El melanoma es un tumor o es una de las terceras causas de cáncer de piel, ¿sí? Y esto va a ser la interleucina número 12. Entonces va a infiltrar ciertos tumores como son de ese tipo de, de esos tumores que conocemos como melanoma, ¿no? Entonces, esa es la característica muy particular de la interleucina número 12. La interleucina número 13, ¿sí? Pues ya estamos viendo acá que se produce sobre todo o se origina a nivel de los linfocitos T, ¿sí? Activa a las células natural killer, tiene una actividad
antiinflamatoria e inmunoreguladora. Entonces, aquí también puede inhibir algunos macrófagos, puede inhibir, ¿sí?, también la producción de algunas inmunoglobulinas, en este caso sería específicamente la IgE, ¿sí? Entonces, por eso es que hay una inhibición de esos macrófagos. Entonces, esa es la particularidad de la interleucina 13. La interleucina 14 se origina a nivel de los linfocitos T. Estamos viendo sobre todo el sitio de acción en donde actúan, ¿no? Pero bueno, la aplicación, sobre todo lo que nos interesa de la interleucina número 14, es que induce la proliferación y diferenciación de las células, como son las CD4, es de tipo proinflamatorio, ayuda a la quimiotaxis que tiene la interleucina 8, ¿no? Entonces, vean, es como que un coadyuvante y entonces inhibe también algunas interleucinas, ¿sí? Como es la interleucina número 1. Entonces, esa es la actividad de la interleucina número 14. ¿Preguntas o dudas hasta acá? ¿No? Bueno, vámonos con la interleucina número 15, que va a inducir, ¿sí?, sobre todo la secreción de la IgE y en algunas, sobre todo en pacientes que tienen o que se les va a realizar un trasplante de médula ósea, pues podremos hablar que esta citocina es la que tendríamos que estar bien atentos porque aquí es donde va a tener esa aplicación clínica, ¿sí? Y activa el crecimiento de los linfocitos T, de los linfocitos B y de las natural killer, ¿no? Entonces, es una característica que tiene la 15. Interleucina número 16, ¿sí? Esta sobre todo induce la proliferación de algunas células B y también interviene en la quimiotaxis de los linfocitos T, específicamente los CD4. La interleucina número 17, esta induce a la interleucina número 16 y a la 18. Eso es lo que va a hacer esta interleucina, ¿sí? Y también nos va a ayudar a regular algunas, pues ahora sí, factores estimulantes de algunas colonias, específicamente de los granulocitos. Y la interleucina número 18, que es la última interleucina que vamos a comentar, esta tiene su capacidad sobre todo de ser inmunomoduladora. Induce también la síntesis del factor de necrosis tumoral. Entonces, hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. ¿No? Y bueno, ya mencionamos a las primeras, ¿no? Dijimos que tenemos distintas citocinas, ya mencionamos a las principales interleucinas y ahora vamos a hablar de las quimiosinas, ¿sí? Sobre todo las quimiosinas, su término se debe a que son proteínas de muy bajo peso molecular, ¿sí? Tienen su función de quimiotaxis, o sea que tienen un papel muy importante para iniciar esa quimiotaxis y son promotoras sobre todo de algunas reacciones de tipo inflamatorio, ya que van a regular ese tráfico y afluencia, ¿sí?, al sitio de inflamación de varios tipos celulares, por ejemplo, de eosinófilos, de linfocitos T o de linfocitos B. Eso es lo que realiza, ¿sí?, las quimiosinas. Y su acción se lleva a cabo por receptores específicos, ¿sí? Entonces, es una particularidad que tienen las quimiosinas. La otra sustancia es el interferón. Si ustedes se acuerdan, el interferón es una proteína con alto potencial antiviral y antineoplásico. De hecho, por esa capacidad que tiene el interferón, tenemos muchos medicamentos en donde utilizamos el interferón, ¿sí? Y pues sobre todo poseen propiedades inmunomoduladoras y antiproliferativas. Entonces tiene un efecto regulador de las células del sistema inmunitario. Entonces, esa es una característica que tiene el interferón. Es muy útil sobre todo en procesos virales, también en procesos bacterianos, pero a lo mejor no es tan conocida esa, pues,
actividad que tiene sobre las bacterias. También puede ayudar a sintetizar algunas citocinas y algunos factores de crecimiento. Específicamente, si somos muy precisos, tendría que ser la interleucina número 1, la interleucina número 2 y nada más. Entonces, estos son los otros factores solubles. Y tenemos también los factores estimulantes de colonias, y no lo quise agregar acá porque a los factores estimulantes de colonias, cuando veamos el esquema de hematopoiesis, ahí es donde vamos a hablar de estos factores estimulantes de colonias. Entonces, sobre todo, lo que van a hacer esos factores estimulantes de colonia es que van a ayudar para la diferenciación de las células pluripotenciales, ¿sí? Para que se pueda llevar a cabo esa división, ¿no? Entonces tenemos algunos que son factores estimulantes de colonias de granulocitos, otros que son de macrófagos y otros que se combinan, ¿no? Tanto granulocitos como macrófagos. Y tenemos pues algunos otros factores que a lo mejor son menos conocidos, pero también tienen que ver, como son el factor de necrosis tumoral, por ejemplo. Sobre todo a nivel del sistema inmunitario, es un mediador de la inflamación en forma local, ¿no? Entonces, también pues sobre todo, es vital para que se tengan localizadas aquellos procesos infecciosos en los cuales ingrese algún agente externo al organismo, pues sobre todo este factor de necrosis tumoral lo que va a hacer es que va a ayudar al organismo para que esté localizada esa infección. Entonces, esta creo que es lo último que mencionamos de factores solubles. Por supuesto que también dijimos que había algunas proteínas, ¿sí? Como es la fibronectina y el colágeno, que son dos, sobre todo colágeno. En su momento vamos a hablar del colágeno, ya cuando hablemos de patologías, pero sí tienen que recordar que son tres características o tres partes o componentes fundamentales para que se lleve a cabo el proceso de la hematopoiesis. Entonces, nos quedan menos de 5 minutos, nos vamos a quedar hasta acá y mañana vamos a continuar